Buenas tardes, corredores. En el video del día de hoy les voy a hablar de lo que son las zonas de entrenamiento y por qué les van a ayudar a mejorar su entrenamiento, a mejorar su rendimiento, y les voy a ir dando claves para que sepan cómo tienen que entrenarlas, sacar todo el provecho de estas zonas de entrenamiento y que cuando lleguen a sus carreras puedan disfrutar mucho más y tener un mejor rendimiento. ¿Listo? Entonces, las zonas de entrenamiento son simplemente zonas de intensidad donde tú vas a ir corriendo a diferentes intensidades y en cada una de esas intensidades vas a tener adaptaciones fisiológicas que te van a ayudar a mejorar. ¿Cómo podemos calcular las zonas de entrenamiento? Yo te voy a dar dos formas principales. Una sería por frecuencia cardíaca y la otra es por tu percepción de esfuerzo. La percepción de esfuerzo es la dificultad que tú sientes cuando vas corriendo. Siendo 1, estar aquí sentado sin hacer nada, y 10, un esfuerzo máximo que solo podrías sostener por unos segundos o unos minutos si tienes un rendimiento ya muy elevado. ¿Listo? Entonces, hay un concepto que tienes que entender, y es que tenemos dos umbrales. Son conocidos como los umbrales de lactato o los umbrales ventilatorios. El primer umbral ventilatorio o umbral de lactato, lo que muestra la evidencia científica es que está más o menos entre el 65 y 75% de tu frecuencia cardíaca máxima. Y el segundo umbral ventilatorio o umbral de lactato está ubicado más o menos entre el 85 y 90% de tu frecuencia cardíaca máxima. En estos dos umbrales suceden diferentes sucesos fisiológicos que te pueden ayudar a identificar que estás en ellos. En el primer umbral ventilatorio o umbral de lactato, cuando tú estás superando ese umbral, la respiración se acelera bastante y ya no eres capaz de correr tomando solo el aire por la nariz y expulsándolo por la boca. Es decir, cuando pasas ese primer umbral ventilatorio, te toca abrir la boca para tomar aire y poder seguir con esa intensidad. Entonces, ese es un indicador muy claro de que te estás pasando en ese primer umbral ventilatorio y estás pasando a trabajar entre los dos umbrales. ¿Qué pasa con la respiración? En el segundo umbral ventilatorio también se acelera mucho más y ahora es súper rápida. Tienes que hacer solamente una respiración rápida por boca y nariz para seguir corriendo. Hace algo como que así. Es lo que hacemos cuando vamos a una serie de máxima intensidad que solo podemos sostener por unos segundos. ¿Y qué pasa respecto al lactato en estos dos umbrales? En el primer umbral de lactato, cuando tú vas por debajo de ese umbral, el lactato no se empieza a acumular en tu sangre. Cuando superas el primer umbral, el lactato se empieza a acumular, pero hay algo muy importante. Tu organismo tiene la capacidad de reciclarlo y volverlo a utilizar como energía y no se acumula en una cantidad que te impide seguir corriendo o que te lleva a la fatiga rápida. Entonces, cuando estás entre ese primer umbral y ese segundo umbral, tu producción de lactato aumenta, pero tu organismo, tu cuerpo es capaz de utilizarlo eficientemente y puede seguir corriendo durante algún tiempo prolongado, que también depende si estás hidratándote y comiendo bien. ¿Y qué pasa en el segundo umbral de lactato? Ahí pasa que la producción de lactato se dispara mucho y tu organismo ya no es capaz de reutilizarlo y se acumula rápidamente en tus músculos. Entonces ahí es cuando los músculos empiezan a doler, cuando se siente ese ardor y llega la fatiga muy rápidamente. Ahí ya no puedo, si para correr esa intensidad por encima del segundo umbral ventilatorio, segundo umbral de lactato, solo lo podrías hacer durante 2-3 minutos como máximo, porque ya la fatiga llegaría muy rápido y no podrías seguir corriendo. Listo. Entonces es muy importante que entiendas esos dos umbrales. El primer umbral sería lo que es el límite de tu zona 2, que es esa zona tan famosa donde mejoramos nuestra resistencia de larga duración. Y el segundo umbral ya sería llegar a la zona 5, sería ese paso a la zona 5, donde es una zona que solo podemos sostener por poco tiempo. ¿Listo? Entonces las zonas de entrenamiento generalmente se dividen en 5 zonas y es lo que yo trabajo con mis corredores. En el primer umbral por debajo del primer umbral estarían las primeras dos zonas, la zona 1 y la zona 2, que son zonas de baja intensidad. Estas zonas son muy beneficiosas para los corredores porque acá nuestro organismo se vuelve muy eficiente utilizando las grasas y también las fibras lentas, las fibras de contracción lentas musculares
hacen un gran trabajo y nos ayudan mucho en la resistencia de larga duración, que es lo que necesitamos cuando estamos en una carrera en montaña o en una carrera de calle también. Y hay otro beneficio muy grande de correr en zona 2 o de correr a baja intensidad por debajo de ese primer umbral, y es que tus articulaciones, rodilla, cadera, tobillo, se adaptan a ese estímulo que significa correr, se adaptan a ese impacto que significa correr. Y por eso es tan importante darle prioridad a los entrenamientos a baja intensidad, porque estamos permitiendo que nuestro organismo se adapte a ese estímulo y alejamos las lesiones y las molestias. Cuando no trabajamos bien a baja intensidad y nos metemos a hacer muchos entrenamientos en Z3, Z4, Z5, lo que estamos haciendo es que estamos dándole mucho impacto a nuestras articulaciones, a nuestros tendones, a nuestros músculos, y por eso aparecen las molestias, aparecen los dolores y aparecen las lesiones. Entonces eso es una clave fundamental de entrenar a baja intensidad. No solo que vas a ser más eficiente utilizando grasas, que vas a mejorar tu resistencia de larga duración, sino que muscularmente, articularmente y en toda tu parte de tejidos blandos, tendones, vas a estar mucho más fuerte y vas a poder disfrutar mucho más de esas carreras largas, y sobre todo vas a tener salud, que es lo más importante para poder correr hasta viejito. ¿Listo? Entonces, cuando trabajamos entre los dos umbrales, ahí estarían lo que sería la zona 3 y la zona 4. La zona 3 es una zona donde mejoramos también nuestra resistencia de larga duración. Ahí ya empezamos a depender más de lo que es el glucógeno. El glucógeno es lo que aportan los carbohidratos, el arroz, la papa, el plátano, la arepita, y también otros carbohidratos simples como pueden ser el arequipe, las mermeladas, la miel. Acá, cuando estamos en zona 3, zona 4 y zona 5, nuestro cuerpo ya depende mucho más del glucógeno para poder tener un buen rendimiento. Entonces, en estos entrenamientos es importante entrenar el estómago para que tu rendimiento siga mejorando. Cuando estamos corriendo a baja intensidad en Z1, en Z2, son entrenamientos que podemos hacer en ayunas si no son muy largos. Pero igualmente, si es un entrenamiento en Z2 que dure más de 50 a 60 minutos, yo te recomendaría, empieza en ayunas y a los 30 minutos te empiezas a comer una porción de carbohidratos cada 30 minutos para mantener ese aporte de energía y que ese entrenamiento también salga muy bien. ¿Listo? Entonces, aquí va la primera clave. Entrenamientos a baja intensidad, iniciar en ayunas. Si son menores de 50 a 60 minutos, los puedes hacer en ayunas tranquilamente, pero si son más largos, empieza a comer a los 30 a 25 minutos para tener energía. Entrenamientos en Z3, Z4, Z5, muy importante que comas desde el principio del entrenamiento para que tu rendimiento sea mucho mejor, también para que disfrutes mucho más de ese entrenamiento y tus sensaciones sean mucho mejores hasta el final. ¿Listo? Ahora, Z4 es una intensidad en la cual estás muy cerca ya del segundo umbral, es mucho más exigente, ahí es súper importante que comas. En Z4 ya estamos trabajando mucho más la velocidad, esa capacidad del cuerpo de mejorar el impulso, de mejorar la potencia. Acá también ya entran a jugar una parte especial las fibras rápidas, de contracción rápidas, que tenemos en nuestro cuerpo. Son entrenamientos muy importantes para mejorar, pero que no deben ser la prioridad dentro de un corredor de montaña o un corredor de calle, sino que deben estar bien planificadas dentro de la preparación. Lo que mejoramos en Z4 principalmente es la capacidad de nuestro cuerpo de reciclar ese lactato. Acá ya la producción es un poco más alta, pero nuestro cuerpo todavía tiene esa capacidad de reciclar lactato, y trabajando en zona 4 vamos a mejorar esa capacidad. Ya cuando pasamos el segundo umbral, el Z5, acá lo que más vamos a desarrollar es el consumo máximo de oxígeno, que es una de las variables que indican el mejor rendimiento en corredores de montaña, corredores de resistencia. Quizás si solo tuviéramos que mirar una variable de rendimiento, el consumo máximo de oxígeno es la variable que nos indicaría el rendimiento que puede tener un corredor. Acá son entrenamientos de series cortos, series de 2, 3, 4 minutos, incluso menos, 30 segundos, un minuto, también pueden ser series muy efectivas para trabajar el consumo máximo de oxígeno. Y muy importante, acá también hay que comer carbohidratos dentro de esos entrenamientos, porque son fundamentales para poder mantener el rendimiento y que cuando lleguemos a nuestras competencias hayamos aprovechado estos entrenamientos de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, acá están las 5 zonas de entrenamiento. Por debajo del primer umbral se encontraría la zona 1 o la zona 2, aunque hay entrenadores que también trabajan esa zona 2
una parte por encima del umbral y otra parte por debajo. Por ejemplo, si el umbral se encuentra en el 75% de la frecuencia cardíaca máxima, esa zona 2 podría estar fácilmente entre el 65 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, para trabajar un poco para trabajar por debajo y también por encima. Y ya la zona 3 y zona 4 estaría entre esos dos umbrales, para darle mucho trabajo al cuerpo, asimilando el lactato, reciclando el lactato, y también ya empezar a trabajar un poco más la velocidad y esa capacidad del cuerpo de utilizar los carbohidratos y el glucógeno. Y ya la zona 5 estaría por encima de ese segundo umbral, que es lo que muchas veces escuchamos como el umbral anaeróbico también. Anaeróbico es una palabra que dice que hay ausencia de oxígeno, pero lo que realmente pasa es que oxígeno sí hay, sino que el cuerpo no alcanza con ese oxígeno que le llega para sostener ese entrenamiento que se está haciendo. Entonces, por eso hay una deficiencia de oxígeno, más no ausencia de oxígeno, que es algo que es importante tener claro. ¿Listo? Entonces, acá están las 5 zonas. ¿Cómo las puedes calcular? Te voy a dar dos formas fáciles de calcularla. La primera es por una fórmula, 220 menos tu edad. Por ejemplo, yo tengo 40, digamos que tengo 40 años, 220 menos mi edad me daría 180. Eso quiere decir que mi frecuencia cardíaca máxima debería ser 180. Yo este año cumplo 42, entonces 220 menos 42, mi frecuencia cardíaca máxima por fórmula sería 178. Pero hace poco hice un test de frecuencia cardíaca máxima en campo y me dio que mi frecuencia cardíaca máxima era de 183. Entonces acá ya se ve que hay diferencias entre la fórmula y lo que puede ser real. Incluso con mis corredores, tengo corredores que por fórmula deberían tener una frecuencia cardíaca más o menos también de 180, pero llegan a pulsaciones de 200, 205. Entonces, para este corredor, hacerlo por fórmula ya sería totalmente desfasado de lo que son sus zonas. Entonces, yo lo que te recomiendo es que hagas un test de campo. Es un test sencillo, un test corto, donde vas a ir a dar tu máximo esfuerzo. ¿Cómo es este test? Vas a iniciar con un calentamiento de 10 o 15 minutos de trote a baja intensidad, aumentando tu percepción de esfuerzo, tus pulsaciones entre Z1 y Z2. Y durante esos 10-15 minutos vas a hacer 5 aceleraciones de 30 segundos, donde empiezas suave y terminas muy fuerte. Con esto vamos a ir activando todo nuestro sistema, vamos a ir subiendo la temperatura y la frecuencia cardíaca. Y acá viene el test. El test es, vas a seleccionar una subida larga que te tarde por más o menos 7-8 minutos de hacerla, y vas a empezar a subir aumentando la velocidad cada minuto. Cada minuto vas a ir subiendo la velocidad poco a poco y vas a hacer que ese test dure más o menos 6 o 7 minutos. Cuando estés en el minuto 5 o 6, vas a hacer un minuto a la máxima velocidad que puedas, un minuto a la máxima velocidad que tú sientas que ya no puedes más. Y cuando falten los últimos 100 metros, vas a hacer una aceleración de 10 segundos con todo lo que te quede, y que cuando termine esa aceleración de 10 segundos vas a quedar prácticamente desmayado. Y ahí vas a tomar ese dato de tu frecuencia cardíaca. Esto es un test que nos va a mostrar cuál es tu frecuencia cardíaca máxima de forma real, no con fórmula, sino de forma real. ¿Y ya qué vas a hacer? Vas a tomar ese valor y le vas a sacar porcentajes. La zona 1 sería entre el 50 y el 65% de ese dato que te dio. La zona 2 sería entre el 65 y el 80% de ese dato. La zona 3 sería entre el 80 y el 85%. La zona 4 sería entre el 85 y el 90%. La zona 4 sería entre el 85 y el 90, y la zona 5 sería del 90 al 100%. Y ahí ya tienes tus zonas de frecuencia cardíaca para tener una guía muy clara de cómo tienes que entrenar y cómo vas a seguir tu plan de entrenamiento. Familia, ¿por qué es importante entrenar por zonas de frecuencia cardíaca? Porque cuando estamos en una zona sabemos que estamos desarrollando esas capacidades específicas de esa zona. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner, y es, bueno, primero les quiero compartir que yo cuando empecé a correr, yo salía a entrenar y al principio empezaba suavecito, después apretaba. Si algún corredor me pasaba por el lado, me iba detrás de él y me subía de intensidad. Cuando me cansaba volvía a bajar, después volvía a subir. Es decir, durante mis entrenamientos siempre era un sube y baja en velocidad, y yo creo que eso le pasa a muchos porque nos dejamos llevar por las emociones del entrenamiento, por las sensaciones que tenemos en ese momento. Cuando hacemos esto, hay un ejemplo que a mí me gusta poner mucho, y es, por ejemplo, que entramos a clases de música.
y queremos aprender varias canciones. Entonces vamos a una clase y en vez de en esa clase enfocarnos en aprender una canción, cada 10 minutos cambiamos de canción. Así es muy difícil que podamos aprender ninguna de las canciones, quizá aprendamos pedacitos, pero en realidad no vamos a aprender bien. Y es lo mismo en un entrenamiento cuando estás cambiando de zona constantemente. Estás aprendiendo pedacitos de esa zona, estás desarrollando capacidades fisiológicas de esa zona, pero no le estás dando el tiempo necesario para desarrollar esa capacidad de la mejor manera. Si entrenas así, brincando de zona en zona, posiblemente mejores. Si eres un corredor nuevo, vas a mejorar, pero entre más experiencia tengas corriendo, más años debes corriendo, menos van a ser esas mejoras. Entonces es muy importante que tu plan de entrenamiento tenga muy bien establecido en qué zona vas a entrenar cada día. Y así en ese entrenamiento te vas a enfocar en desarrollar esas capacidades que tiene esa zona. Y así tu rendimiento va a mejorar mucho más e incluso vas a tener que entrenar menos de lo que tienes que entrenar para mejorar cuando estás saltando de un lado hacia otro. Listo, entonces este es un concepto muy claro que quiero que te lleves y es un aprendizaje que yo tuve después de años de correr y era que es muy importante en un entrenamiento mantenerme en esa zona en la que voy a trabajar. Si voy a hacer series en Z4, enfocarme en que todas las series me salgan en Z4, porque también pasa mucho que decimos, listo, hoy voy a hacer series y en las primeras series nos gastamos toda la energía y esas quizás nos salieron entre Z4 y Z5. Las otras series ya estábamos muy cansados y nos salieron en Z3 y las últimas series ya estábamos tan muertos que nos tocó hacerlas en Z2. Entonces realmente ahí no estás desarrollando unas capacidades específicas de cada zona. Entonces yo lo que te recomiendo es que si hoy tienes día de series, te enfoques solo en series en Z3. Si la próxima semana, esta semana Z4, entonces voy a hacer series en Z4. Aunque es mucho mejor definir bloques de entrenamiento. Por ejemplo, durante 3 semanas me voy a enfocar solo en hacer series en Z3 y así en esas 3 semanas vas a desarrollar esas capacidades fisiológicas de esa zona. Después, durante 3 semanas me voy a enfocar solo en series en Z4 y así vas a desarrollar mucho mejor esas capacidades de esa zona. Es muy importante que esta planificación la hagas teniendo en cuenta la carrera que estás preparando y por eso aquí es tan importante la asesoría de un entrenador que sepa planificar, que también tenga experiencia corriendo, porque de acuerdo a tu objetivo, de acuerdo a tu experiencia, él va a saber planificar esa duración de esas series y en qué momento de la temporada va. No es lo mismo planificar series para una carrera de 10 kilómetros que para una ultra de 100 kilómetros. Las series deben ir en diferentes momentos de la temporada para que tú llegues en un pico de rendimiento a una carrera de 10K o a una carrera de 100 kilómetros. Entonces, por eso es tan importante la asesoría de un entrenador que te va a ayudar a mejorar mucho más rápido y también va a prevenir lesiones y molestias. ¿Listo? Entonces, adicional, ¿qué otras claves entonces tenemos que tener? Cuando vamos a baja intensidad, debemos entrenar en ayunas, al menos iniciar en ayunas y a los 20-30 minutos empezar a comer. Si eres un corredor nuevo que apenas está empezando a correr, yo te sugiero que comas, pero si eres un corredor que ya lleva varios años corriendo, exige a tu cuerpo, entrena en ayunas en esos entrenamientos de baja intensidad, en Z2, en Z1, entrenar a baja intensidad en ayunas y si es un entrenamiento de menos de 60 minutos, no comas dentro de ese entrenamiento. Y por otra parte, ¿qué va a potenciar también tu rendimiento? En entrenamientos en Z3, Z4 y Z5, come dentro de tu entrenamiento, ponte una norma de alimentación que es fundamental, el estómago también hay que entrenarlo. ¿Qué es una norma de alimentación? Cada 30 minutos me voy a comer un bocadillo de guayaba entero, me voy a comer un gel casero, que por cierto te invito a que veas en mi canal el paso a paso para hacer geles de 600, 700 pesos que te van a dar más rendimiento que los geles de 20 o 30 mil pesos y te lo aseguro porque lo he probado en mis corredores y lo he probado en mí mismo. ¿Listo? Entonces, dentro de la alimentación, muy importante hacer eso. Dentro de la planificación, ¿qué? Darle prioridad a tu trabajo de baja intensidad, Z2 principalmente, y después meter 1 o 2 días de series a la semana donde te vas a enfocar en mantenerte en series en Z3, en Z4 o en Z5. Dependiendo de la distancia que tengas a tu carrera que estás preparando, a tu experiencia y como te decía anteriormente, si puedes buscar la asesoría de un entrenador sería maravilloso porque te aseguro que te va a ayudar a entrenar y a mejorar mucho más y a evitar muchos problemas. ¿Listo? Bueno, aquí tengo un guioncito que más les quería compartir de esto.
En los entrenamientos a baja intensidad, lo que sería Z2, desarrollamos mucho la resistencia de larga duración, que es fundamental para cualquier corredor de calle o de montaña. Mientras que en series en Z3, Z4 y Z5 ya estamos trabajando más la velocidad y también esa capacidad de nuestro cuerpo de asimilar lactato y de también durar más en nuestras carreras. ¿Listo? Entonces, familia, esto es lo que tenía preparado para hoy. Espero les sirva mucho. Como siempre les digo, mi intención es ayudarlos. Entender esto de las zonas de entrenamiento fue una de las cosas que más me ayudó a mejorar mi rendimiento, que me ayudó a ganar carreras. Tener esa tranquilidad de que los días suaves sean suaves, de que los días que tengan series, enfocarme en buscar esa intensidad que tenga cada zona de entrenamiento para tener un mejor rendimiento. Y bueno, quiero cerrar con esto. Si en este momento no tienes un pulsómetro para medir tu frecuencia cardíaca, también puedes medir tus zonas de entrenamiento por tu percepción de esfuerzo, que fue algo que dije al principio. La percepción de esfuerzo es esa dificultad que tú sientes cuando vas corriendo. Entonces, la zona 1, ¿qué sería? Una percepción de esfuerzo entre 1 y 3, que sería caminar, o para un corredor que ya tiene muy buen rendimiento, trotar muy suave. ¿Qué indicativo puedes tener tú para saber que vas en zona 1? Que puedas tomar el aire y expulsarlo por la nariz mientras vas caminando o vas trotando. Si tú tienes esa capacidad, vas en zona 1. Zona 2, ¿qué percepción de esfuerzo deberías tener? Una percepción de esfuerzo entre 4 y 5. Acá, ¿qué indicador puedes tener para saber que vas en esa zona? Que tengas todavía la capacidad de tomar el aire por la nariz, pero ya la expulsas por la boca porque ya vas un poco más rápido, ya sientes una intensidad más exigente. Y acá también podrías tener una conversación con un compañero, aunque te podrías sentir un poco exigido para llevar esa conversación. En zona 3, tu percepción de esfuerzo en zona 3 debe ser entre un 6 y un 7, ya es una percepción de esfuerzo exigente, un poco más exigente, y acá para poder respirar tienes que tomar aire por la boca, pero todavía puedes llevar una respiración controlada. Tomas aire por la boca y nariz y la sueltas de forma controlada también por la boca en la zona 3. La zona 4 es lo que ya llamamos zona de intensidad alta. Acá tu percepción de esfuerzo es entre un 8 y un 9, ya es una percepción bastante elevada y la respiración ya es mucho más acelerada, ya es más rápida. Y en zona 5 ya es la máxima intensidad, es una máxima intensidad entre 9 y 10 que solo puedes sostener por segundos o por 2 o 3 minutos si eres un corredor de buen rendimiento. Y acá la respiración es rapidísima, es respirar y soltar, respirar y soltar. Esa es una indicación y acá no podrías casi que decir ninguna palabra. De pronto una palabra muy rápida y que ni se te entienda, pero eso sería la zona 5. Entonces, de acuerdo a la percepción de esfuerzo, también puedes saber en qué zona de entrenamiento vas. Si no tienes un pulsómetro para medir tu frecuencia cardíaca y por decir, mañana tienes series en Z4, entonces en esas series en Z4 vas a tratar de sentir una percepción de esfuerzo entre 8 y 9. Listo, eso es súper importante, esa percepción de esfuerzo, porque es algo que te va a ayudar a conocerte mucho, es algo que también tienes que trabajar en tus entrenamientos, sentir tu cuerpo, sentir tu percepción de esfuerzo. Y hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta en la percepción de esfuerzo, y es que si tú estás deshidratado y estás con poco carbohidrato o poco glucógeno, esa percepción de esfuerzo va a subir. Entonces es muy posible que si tú estás deshidratado y vas en zona 2, en vez de tener una percepción de esfuerzo de 4 o 5, la tengas de 6 o 7. O si vas en Z4, que deberías tener una percepción de esfuerzo de 8 o de 9, vas con una percepción de 10 y ni siquiera puedes llegar ahí. Entonces es muy importante tener en cuenta que para que tu percepción de esfuerzo sea adecuada, tienes que estar muy bien hidratado con líquidos y sales y también tener un buen aporte de glucógeno y de energía para ese entrenamiento, ya es un entrenamiento de intensidad moderado a alto. Listo, entonces es algo muy importante en tu percepción de esfuerzo, porque obviamente si estás deshidratado, si no tienes glucógeno, si estás bajito de energía, te vas a sentir mucho más cansado, vas a sufrir dentro de ese entrenamiento. Entonces por eso es tan importante la alimentación y el descanso. Acá el descanso también es fundamental. Si ayer dormiste 3 o 4 horas, tu percepción de esfuerzo va a estar súper disparada. En cambio, si dormiste esas 8 o 9 horas que necesita un corredor, vas a tener una percepción de esfuerzo mucho más óptima y tu rendimiento va a ser mucho mejor. Listo, familia, esto es lo que tenía para hoy. Por último, ustedes saben, si están preparando una carrera, si quieren mejorar su rendimiento, si quieren tener un plan de entrenamiento muy bien
especializado a lo que ustedes están preparando, escríbanme, trabajamos juntos. Y si no, acá en mi canal van a ir encontrando videos que les va a ayudar mucho a mejorar su rendimiento y también a mantener alejadas las lesiones y las molestias, que no hay nada más difícil que correr lesionado, y lo que más queremos es correr hasta viejitos sanos, y por eso un plan de entrenamiento te va a ayudar a eso, a mantenerte sano y a correr hasta viejito y disfrutar de este deporte, que es lo que más queremos. Listo, te mando un abrazo. Pues por favor compárteme acá abajo, coméntame qué carrera estás preparando. Yo te cuento que mi objetivo principal de este primer semestre de 2025 son los 46 kilómetros de Chicamocha. Lo voy a correr ahora el 22 de junio, entonces me gustaría mucho saber qué carrera estás preparando tú este año y cuáles son tus objetivos principales. Listo, un abrazo pues corredores, y seguimos ahí en contacto. Que tengan un día excelente.